Me habías comentado que estuviste 4 meses en Colombia, colaborando con una ONG. Bueno, básicamente, ¿qué hacías ahí? Pues yo estaba trabajando en un proyecto en una ONG que se llamaba Niños de Papel, que sigue funcionando, y entonces ellos se dedicaban a atender a la infancia y tenían casas de acogida para menores en situación de desprotección. Sí. En España se llama así, menores en desprotección. Allí no sé exactamente cómo se llama, pero bueno, es la misma situación, es decir, que su padre o su madre pues no quieren o no pueden o no saben hacerse cargo. Entonces, esta ONG tenía 3 casas para chicos de diferentes edades que estaban ya residiendo, una de primera acogida, que había un poco de todo, y 2 casas para chicas. Entonces yo vivía en la casa para chicas. Estaban separados, sí. Sí, y yo como voluntaria pues tenía el acuerdo que me daban el alojamiento, la comida, algo de dinero de bolsillo, y trabajaba en la casa de las chicas y también trabajaba en la casa de los chicos. Entonces, como trabajadora social y voluntaria, pues llevaba a cabo talleres con ellos y luego también muchas actividades informales y mucho apoyo emocional. Era un poco como ser un referente adulto para todos los menores que había en estas casas. Y veías, o sea, desde ahí se ve un poco la situación de guerrilla, podríamos decir, en Colombia, se ve el día a día ahí. Bueno, yo recuerdo que había alguna niña en la casa donde yo vivía, que es con las que más tiempo pasaba, con las niñas, porque yo vivía ahí. Claro. Y los fines de semana estaba ahí, ¿no? Aunque no Sí, sí. trabajara, estaba ahí. Que las que venían desmovilizadas del conflicto armado eran muy diferentes de las que venían por problemática familiar. Y Sí. entonces se notaba muchísimo la diferencia. ¿En qué, o sea, a qué te refieres con que se notaba? Pues, por ejemplo, alguna niña que había sido abandonada por sus padres, bueno, la diferencia básica, por ejemplo, el aspecto. Las que venían del conflicto armado venían rapadas directamente, porque lo que yo entendía era que venían así por lo que habían vivido, vaya, es que ya por el aspecto notabas la diferencia. Y luego unos movimientos muy rígidos, una forma de relacionarse con el resto de menores muy fría, y recuerdo una concretamente que sí que me estuvo contando, es una cosa que creo que no voy a olvidar nunca, que se sentía muy culpable porque había tenido que matar a una persona en el tiempo que estaba en la guerrilla. Entonces, claro, no es lo mismo la vivencia de una que está ahí porque sus padres, qué sé yo, consumían y le quitaron la tutela, o por falta de recursos o por abandono familiar, que una que viene directamente del conflicto armado, sí. ¿Cómo dirías un poco, o sea, cómo tú ves el papel del Estado ante el tema de lo social en Colombia? El recurso en el que yo estaba, aunque fuera una ONG, tenía dinero Sí. y tenía colaboración con el ICBF, que era el Instituto Colombiano del Menor y la Familia. Entonces, ahí estaban. Pero creo que en general en Colombia los recursos Es que... sociales no tienen nada que ver con los que hay en España. Entonces, desde mi punto de vista, pues creo que está muy limitada su intervención, porque claro. También es un país muy grande. Es un país muy, muy, muy grande. ¿Cómo dirías, bueno, las FARC, conoces el tema de las FARC y podríamos decir que buscan un cambio en Colombia? ¿Cómo opinas que ha llevado este movimiento? O sea, al punto a que ha llegado, por ejemplo, en Cuba ha sido distinto y han conseguido un cambio. ¿Cómo explicarías o cómo crees que están llevando a cabo intentar un cambio en Colombia? No sé qué contestarte a esto. Las FARC, lo último que tengo visto es que han tratado de Sí, posicionarse en la escena política y que han sí, sí. Y tratado de... están colaborando supuestamente con el gobierno y bueno, luego hicieron un plebiscito para un la paz referéndum que y salió que salió que no. no, y mucha gente lo que alegaba era que no quería que las FARC, que eran los asesinos de algunos Sí, familiares, tomaran la voz en la efectivamente. escena política. No sé, es que creo que es muy difícil de entender desde fuera. No, Ya, no creo que tenga la información ni el criterio suficiente. suficiente. No. Eh, ¿Y crees que en general hay un verdadero conocimiento dentro de Colombia del conflicto que hay? No, no No. lo creo, no lo creo. Yo tuve la percepción de que había mucha sensación de miedo, esa sí que estaba muy generalizada,
pero a la hora de preguntar, la gente realmente no me dio una información. La gente de la calle normal y corriente, salvo los círculos, pues no sé, más vinculados al ámbito universitario o con X formación. El resto yo creo que están un poco más en la lucha de sobrevivir y una lectura política bien fundamentada. Yo creo que el común de la gente no tiene. ¿Crees que tampoco se le está dando, porque nosotros estudiamos, como dices tú, el ámbito de la universidad estudia, no se le está dando la información a la población sobre realmente qué está pasando? ¿O es algo que no sé, o sea, a veces pienso también, por ejemplo, con el tema de las votaciones, plebiscito, que votó creo que no llegó ni un 40%. Entonces, Claro. me pregunto, digo, ¿se está informando? O sea, ¿sabe la gente que se está haciendo, si está intentando llegar a una paz? No lo sé, no lo sé. También mi perspectiva es, cuando yo estuve allí, la idea que se tiene de Colombia es que es un país con muchísima violencia y que a la que te das media vuelta te va a pasar cualquier cosa, y realmente no es así, porque una vez que estás allí te das cuenta de cuáles son las zonas rojas, te das cuenta de por dónde no puedes. Cuando yo llegué acababan de terminar las pescas milagrosas, acababa de entrar Uribe, había terminado con eso. Entonces, la gente que no está en zona roja, lo que percibe del conflicto son las masas de gente que viene desmovilizada y que se asienta de mala manera en lo que nosotros entendemos por chabolas. Entonces tiene una visión como de qué está pasando en otros lugares del país para que se tengan que ir. Pero creo que es muy diferente la visión de la gente que se ha tenido que ir. Creo que ahí hay... Bueno, además Colombia es que está como muy polarizada, ¿no? La gente que tiene pasta tiene mucha, y la que no la tiene tiene muy poca. Y la que no la tiene está tan entretenida con sobrevivir, que es que creo que la parte política es como, bueno, ¿no? Si sigues la pirámide esta de necesidades, me parece que estás años luz, porque... Claro, de ahí nace también un poco una de las bases conflictos. Se hablaba también de que está completamente, o sea, hay muy pocos muy ricos con todas las fincas y luego está el resto, además muy marcado. Sí, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, vas a un concierto y te encuentras una niña de 5 o 6 años recogiendo latas de cerveza que tira la gente que está en el concierto. Aquí no se te pasa por la cabeza encontrarte un niño trabajando a las 3 de la mañana, porque eso es trabajo. Entonces, cuando estás a ese nivel de supervivencia que solo hay en Colombia, no sé hasta qué punto te puedes encargar de informarte, porque es que no da la vida. Creo que es tan dura para mucha gente que la parte política, claro que les concierne, pero... Sí, pero eso también es otro mundo casi para nosotros. Sí. Entonces, ¿por qué? Bueno, también hay, por ejemplo, la iglesia bueno, no convencido, pero tiene bastante potencia en Colombia y hasta también moviendo un poco decir por el no a la paz. Pero ¿por qué crees? O sea, aparte de que ha votado muy poca gente, que me parece como decir, ¿cómo se puede decir que sí o que no a la paz cuando no ha votado nadie, ¿sabes? Pero ¿por qué dirías tú que no se llega a un acuerdo? O que no, ¿sabes? No, parece que no tira para adelante. Yo creo que hay una cantidad de intereses en juego que trascienden a la propia Colombia. ¿Por dónde está ubicada? Sí, y por la pasta que mueve la cocaína, creo que no tenemos toda la información para saber qué es lo que realmente ha pasado. Y quién ha movido qué hilos. Yo recuerdo estar haciendo búsqueda de menores en los barrios de gente desmovilizada, encontrarte gente en chabolas, la gente más mayor con la mirada perdida, que si fuera España es para coger y decir vamos al psiquiátrico, ¿no? En pleno síndrome de estrés postraumático. Los menores por ahí correteando, y yo cuando estuve pillaron elecciones creo que locales o algo como así. Y venir tras nuestra alguna persona del ayuntamiento cercano diciendo que si le votaban le traía Uralita para tapar el techo de su casa. Entonces hay un nivel de corrupción tal, por lo menos el que yo percibí y el que yo recuerdo, que al final la política a esos niveles... Ya no importa casi. Si tú estás, que vienes en ese plan, tú lo que quieres es que no te caiga una gotera cuando estás durmiendo. Venga, tráela ahora. No sé, que creo que la decisión se puede tomar desde otro lugar ahí. A la hora de votar. Ya, claro, no, estaba diciendo, digo, que claro, que cómo vas a pensar en política si te estás... Creo que hay otros parámetros.
en la política. Cuando estás en ese escenario creo que son muy diferentes a los que pensamos desde Europa. Y luego que hay una interferencia brutal de multinacionales Ya. y de intereses. Porque es que en Colombia creo que es el primer país que exporta cocaína. La Sí, cocaína sí. es el segundo negocio que más dinero mueve en todo el mundo. No, Y- claro, y lo que decía, yo también lo hablaba con compañeros, digo, ¿cómo, si no tienes trabajo, no tienes para comer, cómo no vas, sabes, tienes ahí algo que da dinero y puedes trabajar para ello? Claro. Entonces también decían de para sí, hay que parar la cocaína, y digo, pues no hay si no hay alternativas, ¿en qué van a, cómo vas a parar algo así? Había niños de los centros donde yo trabajaba que habían estado trabajando en la cosecha de la coca. Ya. Y para Sí, ellos sí, era sí. súper normal. Y no tienen conciencia de dónde va todo ese pastizal y a ellos les pagaban nada y menos en pleno régimen de explotación infantil. Entonces creo que eso se nos olvida a la hora de darnos cuenta, porque las FARC han estado muy, muy, muy vinculadas hasta donde yo sé con el Sí. tema de la cocaína. Entonces, bueno, pues puedes contemplar la parte política, la parte de que no se ha votado, pero creo que esa mano negra está ahí. No, claro. Y luego el marco, que hay un nivel de corrupción muy fuerte y que la política de base, por lo menos lo que yo percibí, va no en un meeting, sino en entrar en una casa de alguien muy vulnerable y ofrecerle, pues lo que te digo, una oralita por un voto. Entonces, creo que desde ahí es muy difícil tener un resultado democrático y limpio. Mira, claro que sí. Esa es mi visión, tampoco me informa mucho del tema. No, no, pero me gusta lo personal. Y bueno, ahora se ha estado hablando en los tratados que han hecho y la cuestión es que pues ha habido una ley de amnistía que consiste en que no serán juzgados los crímenes. ¿Cómo opinas tú, o sea, tanto porque es tanto de las FARC como del gobierno? O sea, porque el gobierno también, o sea, con los paramilitares y todo esto, ¿qué crees tú que de que no se esté castigando, por así decirlo, ni a una parte ni a la otra? O sea, han matado a mansalva a muchísima gente, pueblos enteros, y no hay una justicia. No sé si el gobierno en Colombia tiene tanta fuerza, tanta legitimidad y tanta gana de hacer eso. Ya, claro. Es que mira España. Sí, sí. Mira la cantidad de muertos que están en las cunetas con la guerra Ya, civil ya, y sí. hace más años y se supone que nuestra democracia tiene más fuerza y bla, 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 Ya. bla. Y es que Porque empezar a castigar son pasa muchísima gente. por buscar los muertos. Y eso es una herida abierta. Claro, pero yo puedo entender, bueno, ambas partes, puedo entender de la población normal decir, oye, mira, me han matado a media familia y esto se queda así. De ambas partes, porque ya te digo, conocí a un chico que ha escrito un libro en la UPyV que lo mismo, que su padre era profesor, bastante liberal, y lo mataron dos paramilitares. Y luego está la otra parte que hay gente que las farca. Entonces pienso un poco decir, no sé, entiendo que la gente diga, oye, no va a confiar en un gobierno que decir, oye, si me acabéis de matar a 4 hijos y no voy a confiar en que... Yo creo que eso hay que, desde luego, que hay que juzgarlo y que hay que tomar las medidas que hagan falta porque no se puede ir uno de rositas. Claro. Y aquí 3/4 de lo mismo. Sí. La reflexión que hago es si tienen la legitimidad y el poder el gobierno. No creo que no se tenga que hacer. Pero yo lo que percibí es que la gente no confía en el gobierno. Claro, De hecho, claro. los paramilitares es seguridad privada que la gente tiene en los barrios. El barrio que tiene un poco de pasta contrata seguridad privada, que era gente que venía de las FARC y de la otra sección de la guerrilla, ¿cómo era? El ELN. ¿Para qué? Para que les dé seguridad en sus propios barrios, porque el gobierno no hacía eso. Entonces, no creo que hubiera una percepción mucha confianza. Sí, yo lo puedo entender perfectamente. Entonces, no sé, me parece como un objetivo muy, muy grande para eso. Que creo que hay que hacerlo, ¿eh? Sí, sí, Pero... sí, sí, claro, pero también es verdad que lo que decías tú de que supone un proceso enorme, pero también es justo, me parece. Y Que, tanto, sí, ¿sabes? sí, es que hay que hacerlo. Es Pero que hay como que no se hacerlo. define como que para llegar a... Bueno, la cuestión es que, claro, si les dices a los de las FARC que están ahora en Cuba, que os vamos a meter a todos en la cárcel, no van a llegar ¿sabes? No van a querer colaborar. A un acuerdo. Entonces lo dice, bueno, que es como borrón y cuenta nueva para intentar llegar a la paz, pero
veo un poco que no se está teniendo en cuenta a los que han sufrido el conflicto, que es la población completamente normal. Efectivamente. A mí hubo una cosa que aprendí allí que me flipó mucho. Luego he podido entender muchas cosas. Que es que la gente que ha perdido a alguien en un conflicto armado, aparte de que puede tener un estrés postraumático y otra serie de sintomatología, no llega nunca a elaborar el duelo. Porque no llega nunca a hacer el rito de paso de enterrar o cremar a la persona que ha fallecido. Entonces, creo que la masa crítica, la base social, para emprender otras acciones, está aún pasando por un proceso. La cuestión es que son muchos años, o sea, no es algún conflicto que digas, ha sido algo momentáneo, temporal, son más de 50 años de conflicto, ¿sabes? También es decir, oye, no sé, yo sé que es muy fácil decir, busquemos la paz y es muy fácil. También hay un movimiento de cambio que yo puedo entender, decir, oye, queremos un cambio y aquí nadie nos está escuchando. Claro. Queremos participar en la política y que no sea dos partidos políticos que el uno y el otro dices, bueno. Sí, sí, desde luego. Entonces, pero no sé, es que no sé cómo, siempre le pregunto, una pregunta que le hago a todos es, ¿cómo crees que llegaría a la paz o qué haría falta para conseguir una paz? De verdad decir, oye, entonces escuchar, uno yo creo también decir, oye, abrirse a la política, pero también entiendo la gente que digo, ahora los de las FARC van a participar en política cuando han hecho lo que han hecho. Entonces, lo veo todo tan complicado y no sé, no sabría decir tampoco, no sé si tú dirías algo, oye, pues mira, para llegar a la paz, bueno, me habías dicho que primero las bases del país, o sea, lo social, empezar a curar un poco, a fomentar eso. Yo es que pienso que Colombia es una ficha más en un... Ya, bueno, por supuesto. Es que a las FARC ¿quién les ha estado metiendo pasta? Ya. El consumo que hay aquí y Ya, Estados claro, Unidos. Claro. Entonces, no sé hasta qué punto la decisión tiene solo que ver con la población colombiana. La verdad es que sí. Porque al final Sí, es claro. una entidad que se sostiene. Bueno, que ya ha estado así, eso por supuesto, y que ha estado manejada por todos los lados, además Colombia. Entonces, para cortar eso, pues bueno, pues sí, pues se vota y tal, pero no sé, es complicado, ¿eh? No sabría qué decir. Quizás sí que tengan como vía rápida para la paz que darles voz, pero eso no tiene por qué perdonar todos los crímenes que se han cometido. Claro, pero bueno, a veces digo, que buscan, joder, que siempre está Cuba como el ídolo ahí que ha conseguido y que tal, y buscan algo así, no... Bueno, luego el tema de la fuerza, que yo nunca soy partidaria de ella, pero tampoco se escucha, claro, entonces si no hay cambio... Claro. Entonces también digo en cierta parte entiendo decir, oye, que haya habido esto, si no hay cambio, pues llega un punto que dices... Pero claro, siempre lo comparamos ahí con Cuba y que, bueno, que ahora Cuba supuestamente está también de intermediario un poco ahí, pero es que la cuestión es que no es, no sé, lo veo que ya es demasiado tiempo. Ya, pero compararlo con Cuba, ¿por qué? No, porque buscan, o sea, porque muchos países latinoamericanos buscan un poco lo que Cuba ha conseguido. O sea, en revolución, ¿sabes? Y Ya, yo no creo que Colombia esté ahí. ¿No? No, vamos, no me parece que... ¿No busca, no crees que...? No creo que haya... No sé, veo más allá Bolivia, fíjate. Ya, bueno, sí. También todo el tema de la población indígena, que para mí es un eje del discurso revolucionario y de la población autóctona, y cerrar la puerta a toda la injerencia que pueda haber de Estados Unidos. No creo que Colombia, yo no veo a Colombia ahí. De hecho, había un rechazo clarísimo gubernamental por la población indígena, vamos. Una exclusión. Yo no creo, yo no tengo la percepción de que la apuesta fuera, por ejemplo, la de Bolivia. Aun sin haber bloqueo y todo esto. Pues yo pensé que sí que era un poco un movimiento de decir... Yo no veo, vamos, la percepción que tengo no es que las FARC tuvieran un discurso revolucionario político. Al menos la gente no lo percibía así.
Era como, bueno, esto es una guerrilla, están las zonas rojas y se está dedicando a jodernos el turismo porque no se puede llegar por tierra a Cartagena. Y porque toda la parte de Santa Marta y toda la parte del Tayrona, que era la joya, ¿no? Sí. Caribeña, no se puede llegar por tierra y nos están jodiendo, pero no porque hubiera un discurso político, por lo menos la población con la que yo trabajé, colombiana, no tenía una sensación de que en un inicio puede que lo tuviera, pero cuando yo estuve, que fue en el 2007, era como estos están dedicándose a matar por matar y lo tenían plenamente identificado con la coca y con el negocio de armas que les financiaba en otros países, pero no por un discurso revolucionario. En todo caso, el NN, fin. Sí, sí, no, pero bueno, supuestamente también se... ¿Cómo te vas a...? Ellos mismos se dicen que lo que buscan, lo que vas a decir de ti mismo también. Claro. ¿Qué vas a decir de ti mismo? Y cuando estabas ahí, ¿cómo era el tema de moverte dentro del país? Con mucho cuidado. De Sí, ¿no? hecho, llegué a Cartagena, llegué por tierra, al Amazonas también estuve viajando por ahí y me informé muy bien de por dónde podía y por dónde no podía. Igual cuando yo llegué ya te digo que justo acababan de terminar las pescas milagrosas y no estaba tan complicado. Pero ya de por sí la ciudad en la que yo vivía, que era Bucaramanga, tenía ollas, que es lo que... Las ollas son las zonas más difíciles donde es muy fácil entrar y salir sin un reloj o sin lo que lleves, que te atraquen y tal. Entonces agudizando mucho la intuición. A determinadas horas sabes que no puedes ir sola por la calle, que si te quieres desplazar de un distrito al centro tienes que ir en taxi, por ejemplo. Te quieres ir a tomar una cerveza al centro y del barrio que yo vivía. Pero es una ciudad potente. Muy Es que no grande, sé si... sí. Bucaramanga es la capital del departamento de Santander. No sé si es la tercera o la cuarta ciudad más grande por debajo de Medellín y de Bogotá, obviamente. Y bueno, sí que yo el barrio en el que estaba, allí está como los estratos sociales están tan claros que van por números. Y el barrio donde yo estaba era el 4, o sea que dentro de lo malo malo ni tan mal, pero sabías que no podías salir sola por las noches para tal en taxi. Y bueno, sí que tuve una experiencia, había hablado con una persona estando allí a través de internet que tenía un colectivo de poesía, a mí me interesaba mucho este ámbito y habíamos hablado y quedamos varias veces. Y recuerdo estar con ella en una plaza y estar súper nerviosa hablando por teléfono cada poco, yo la acababa de conocer. Y yo iba muy, muy ingenua, pensaba que no podía pasar nada. Y luego hablando con alguien de la ONG y hablando con algunas amigas colombianas, en plan, esta tipa me contó que había estado en la cárcel, su discurso era que había estado en la cárcel porque había estado ayudando mucho a la gente desmovilizada y que no le había gustado al gobierno, que ya metía un discurso potente. muy potente. Luego una vez me invitó a su casa, fui con otra cooperante, la otra cooperante decía a mí esta persona no me gusta, terminó en la cárcel de un día para otro, salió por Venezuela. Hay muchas cosas que no te vas dando cuenta, pero dices, ostras, estos son tentáculos y están, ¿no? Y bueno, no sé si viste, digo, el tema de los jóvenes y los estudios, o sea, no, o sea, o tienes pasta, ¿no? O no estudias, o sea, más que en España será así, ¿no? Sí, ahí estaba muy claro, si tenías pasta Estudias estudiabas. y si no, no. La universidad pública, pues bueno, tenía gente y así, pero las que realmente triunfaban eran las privadas y era inviable para la gente normal, vamos. Tenías que tener mucha, mucha pasta. Pero, ¿y los colegios en tema de la escolarización de niños? Eso, porque vosotros allí dabais también clase, o sea, cuando, o sea, o solo eran plan actividades, ¿no? Ellos salían al colegio por la mañana y luego por las tardes que estaban, pues yo me encargaba de hacer actividades, de supervisar que hicieran los deberes y hacer muchos talleres y muchas sesiones terapéuticas. Ya, estarán, Porque no tenían familia o venían de estas situaciones, entonces, bueno, dar todo el soporte. Yo no recuerdo un programa de absentismo como los que hay en España, que si no vas al colegio, vienen los servicios sociales y a ver qué pasa, ¿no? Ahí si no ibas al colegio, no ibas al colegio. Y había muchas niñas donde yo vivía y también en las otras casas que habían estado viviendo en la calle metiendo pegamento. Sí. Entonces, claro, ya ves tú qué colegio hay. Que se quedaban muy mal. Joder, no he visto también reportajes de Marruecos también, más común.
de que, o sea, que también hay un consumo de drogas desde joven. Sí, luego la ciudad... Opa, perdón. Ah, La ciudad donde yo estaba tenía mucho negocio de calzado, entonces las empresas tiraban los pegamentos de las pegamentos. suelas o era relativamente fácil Ya acceder encontrar. porque ese material estaba ahí. Entonces los niños, los gamines les decían, ¿no? Se ponían los que estaban consumiendo Sí, sí. tenían de dónde sacárselo fácil. Qué fuerte. Marihuana no. El ¿No? concepto de la marihuana allí es como en el imaginario, es como aquí la heroína. Sí. Estaba como muy vinculado a una exclusión social, a un consumo muy feo. ¿Qué dices? Marihuana era lo peor que te podían decir, marihuanero, marihuanero. Estaba muchísimo más normalizado el consumo de cocaína Buah, y muchísimo más normalizado el consumo de pegante. Era como... tenía menos estigma social. qué fuerte. Sí. Mm. Qué fuerte. Porque la cocaína allí también, o sea, es como, o sea, porque también está el consumo de las hojas o así, ¿no? Pero ahí también lo que se consume es en En polvo, ¿no? polvo, sí. Yo en las ciudades no vi consumir en hoja, vi consumir en polvo. Qué fuerte. No como aquí, que es esnifada, sino con la uña, pim pam, pim pam, pim pam. ¿Normalidad o qué? Sí, bueno, no, Normal. quiero decir, tú sales de fiesta y en cualquier bar o en cualquier discoteca de cualquier ciudad de España Ya, bueno, no te chupas el dedo, ¿no? Se ve, está ahí. sí, sí. Pues en Colombia igual, quiero decir que, bueno, se consume, Ya. está ahí. Joder, qué duro. Lo del pegamento muy duro, ver a niños así muy duro. Sí, yo no, también he visto en la tele que están completamente muy empanados, ¿no? Te Y dejas tiene mucho daño sí, en a el nivel cerebro. neurológico, entonces se quedan muy quedados. Y es muy difícil luego una reinserción porque se quedan... Es que no les rige luego la cabeza. Es muy rápido el efecto, muy devastador. Ahí empieza muy pronto. Claro, y ya ves tú, a 6 años, 8 o 10 años estás muy vulnerable porque eres muy pequeño, no has acabado de crecer. Un montón, sí. ¿Y volverías con el proyecto a Colombia? Sí, Sí, sí. sí que volvería. De hecho, cuando estaba allí traté de quedarme más tiempo y no hubo manera, pero sí que volvería. Pero para ti está bien, ¿no? Sí, yo recibí mucho más de lo que di, Ya, justamente lo que... porque me situó mucho en la vida, ¿no? Te das cuenta del valor de las cosas, te das cuenta del lujo que es comer todos los días y elegir qué es lo que comes, Ya. y te das cuenta de lo que es tener una figura estable de familia, ¿no? De ese Sí, valor. sí, claro. ¿Y cómo decidiste ir a Colombia y no a otro país con problemas similares? Porque dentro de la oferta que había para hacer el programa de cooperación voluntaria, este programa era el que más tiempo era. Hacía Había, por eso. ejemplo, en El Salvador un mes, yo qué sé, cosas así, ¿no? Y a mí me parecía Sí, que sí. para ver un poco de la realidad Ya. necesitabas el mayor tiempo posible y el que más tiempo tenía era este. Pero yo llevaba mucho más miedo de lo que luego era realmente, ¿eh? Porque la imagen que tenemos en Ya, España bueno. no es que sea un país fácil, pero no es tan terrorífico como lo pintan aquí. No, Que bueno, aquí también porque te enseñan lo que sale, lo que quieren los medios, la sangre efectivamente, las bombas, ¿cómo se dice? luego llegas y te sitúas. Ya. Ves un poco por dónde sí, por dónde no. Y ya está, y agudizar muchísimo la intuición. Sí, ¿no? Claro. No te falla en ese sentido. No te queda de otra. Qué Sí, guay, qué guay. un poco eso. Jolín. Bueno, la experiencia fenomenal. Muy bien. Sí que mantengo contacto con alguna de las Sí. niñas, sobre todo a través del Facebook. Ah, bueno, claro, ahora ya con es verdad que Sí, Facebook está... tendrán todas como 19 años, una cosa así, y todas tienen hijos. Sí, claro, también ya... Sí, una pasada el Se tema de la tienen hijos natalidad. súper jóvenes. Sí. Y si estás en un sector más desfavorecido de la sociedad, más hijos y más pronto. Porque ahí el tema de abortar, pues puedes abortar. Legalmente, No, sí, legalmente. no lo sé, ahora mismo no sé No cómo sé. está. Como también sé que, joder, que
que la iglesia también tiene un papel ahí, he visto cosas que he dicho, joder, o, entonces pues pensé, digo, pues al tener tanta, o igual no... La verdad que no recuerdo si se podía o no se podía. Claro, estas todas quieren y para ellas es lo más bonito que te puede venir un niño, con lo cual bueno, sí, en sí. su sistema de Sí, creencias sí. es así. Pero bueno, que también es de remarcar de que Colombia es una población muy joven, o sea, tiene una población muy joven, porque tienen muchos hijos y muy temprano. Y luego todas las familias o casi todas tienen una persona en España. Y tienen una percepción de lo que es España súper distorsionada. Genial España, ¿no? Ya bueno. Claro, porque cuando alguien que ha venido a España va para Colombia, lleva un montón de plata. Y no va a ir contando las fatigas que ha pasado, va a ir contando que bien, ¿no? Entonces, claro, tiene una percepción súper distorsionada y todo el mundo es española, española, española. ¿Nos casamos? No. Sí, hay un imaginario un poco distorsionado de lo que pasa en Europa. Bueno, en parte, bueno, es normal que quieran venir también un poco, que bueno, luego se encuentran aquí con España, pero es verdad que también ha habido mucha inmigración. Pero quienes vienen son precisamente los que más pasta tienen. No, porque cuesta mucho pagar el avión, ¿no? Efectivamente. Y que el gobierno español, hasta donde yo sé, pide un dinero ahorrado de mínimo un año. ¿Qué dices? Sí, no sé si a Colombia exactamente o a qué otros países, pero tienes que acreditar medios de subsistencia suficientes. Entonces, para venirte a España desde Colombia, no te puedes venir de ninguna manera. Si los sueldos están planteados para que no llegues prácticamente al 20 del mes. Entonces, tener capacidad de ahorro es un milagro, y tener capacidad de ahorro para juntar 600 euros del vuelo, que al cambio es lo que puede ganar 3 personas en un año con un sueldo base. Entonces, claro, quienes llegan no son precisamente los que más situación de necesidad tienen, o bien empeñan a toda la familia, que eso también pasa. Como un negocio familiar el mandar a alguien a España. Qué fuerte. Porque saben que luego llegan las remesas, entonces es una inversión. Bueno, que luego al hacer el cambio, o sea, el cambio de euros a moneda es más pasta, ¿no? Increíble la diferencia. Claro, vienes... Es una pasada, es increíble la diferencia. Allí con 5 euros, vamos, es la reina. Salvo que te vayas a la zona más turística de Cartagena, en una ciudad normal como Bucaramanga, con 5 euros haces milagros. Qué fuerte. Voy a pagar. No sé si te ha ayudado. Sí, muchísimo además.